Cuando Isen bajó del autobús en Durango, su sonrisa me golpeó como un eco de un pasado que creía olvidado. A sus 21 años, ya no era el niño tímido que conocí. Era un hombre, seguro, magnético, y su presencia despertó en mí algo que no debería sentir. En este pueblo donde los secretos no duermen, un instante fue suficiente para desatar una tormenta de culpa y deseo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mí mismo. La llamada de Clara llegó en un momento tranquilo, un martes por la tarde cuando el sol se deslizaba sobre las colinas de Colorado. Su voz sonaba tensa, casi suplicante. Isen está agotado por la universidad, James. Necesita un descanso, ¿puede quedarse contigo una semana? Clara era mi amiga de la infancia, casi una hermana, y Isen, su hijo, era como un sobrino para mí. Lo recordaba como un adolescente flacucho de 16 años, con una risa nerviosa y pasos torpes. Mi cabaña en las afueras de Durango, rodeada de pinos y el murmullo del río Animas, parecía el refugio perfecto para un estudiante estresado. Claro, que venga, respondí, pensando que sería una oportunidad para reconectar. No tenía idea de lo que estaba invitando a mi vida. Isen llegó al anochecer, con el cielo teñido de naranja. Bajó del autobús con una mochila colgada al hombro y una sonrisa que me detuvo en seco. A sus 21 años, no quedaba nada del niño que recordaba. Su presencia llenaba el espacio, una mezcla de confianza y energía que hacía difícil apartar la mirada. Sacudí la cabeza, reprimiendo el calor que subía por mi pecho. Es el hijo de Clara, me dije, guiándolo hacia mi camioneta. Nos sentamos en el porche de la cabaña, con un par de cervezas frías, hablando de su carrera de ingeniería en Denver, de las noches largas estudiando, de sus planes vagos para el futuro. Su risa era fácil, sus palabras fluían con una seguridad que no esperaba. Cada frase suya parecía tirar de algo dentro de mí, algo que no quería nombrar. Al día siguiente, salimos a caminar por los senderos cerca del río Animas. El aire era fresco, el sol se filtraba entre los árboles, y Isen hablaba sin parar, de sus sueños de construir algo que importara, de sus dudas sobre encajar en un mundo que siempre parecía exigir más. Yo asentía, compartiendo historias de mis propios días en la universidad, pero mi mente estaba en otra parte. En un momento, se detuvo para mirar el río, y cuando se giró hacia mí, sus ojos se encontraron con los míos un segundo de más. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era solo mi imaginación? ¿O había algo en esa mirada, algo que no debería estar ahí? Me obligué a seguir caminando, enfocándome en el crujido de las hojas bajo mis botas. Había sido abiertamente gay durante 15 años, pero esto era diferente. Era el hijo de Clara, casi familia. No podía permitirme sentir nada. Esa noche, mientras compartíamos café en el porche, el aire se sentía más pesado. Isen hablaba de sentirse perdido, de no saber quién era realmente. A veces siento que estoy actuando, ¿sabes? Como si no fuera yo mismo, dijo, mirando las estrellas. Sus palabras resonaron en mí, demasiado cercanas a mis propias luchas de años atrás, cuando me costó aceptar quién era. Quise acercarme, poner una mano en su hombro, decirle que entendía, pero algo me detuvo. No era solo empatía lo que sentía. Había una chispa, una atracción que no podía ignorar, y eso me aterrorizaba. Me levanté abruptamente, murmurando que estaba cansado, y me fui a mi habitación. Cerré la puerta, pero no pude cerrar la puerta a los pensamientos que giraban en mi cabeza. En la oscuridad, solo en mi cama, mi mente repetía ese momento junto al río. La forma en que sus ojos se encontraron con los míos, la calidez de su voz. Sabía que estaba mal, que estos sentimientos no tenían lugar aquí. Isen era joven, vulnerable, y yo debía ser una figura de apoyo, no alguien que lo complicara todo. Pero mientras más intentaba apagar esa chispa, más fuerte ardía. Me dije que era solo soledad, que vivía demasiado aislado en esta cabaña, lejos del mundo. Pero una parte de mí sabía que era más que eso. Era él. Era Isen. Al día siguiente, traté de mantener la distancia. Hicimos otra caminata,
pero esta vez hablé menos, dejando que él llenara el silencio. Cada vez que reía o me miraba, sentía esa misma punzada en el pecho. No era solo su juventud o su carisma, era la forma en que parecía entenderme sin que yo dijera nada. Durante el almuerzo, mientras comíamos sándwiches en una roca junto al sendero, me preguntó, ¿alguna vez sentiste que querías algo que no deberías querer? La pregunta me golpeó como un rayo. Mis manos temblaron mientras sostenía mi botella de agua. Sí, respondí, mi voz más baja de lo que pretendía. Más veces de las que me gustaría admitir. Él asintió, como si supiera exactamente de qué hablaba, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Esa noche, después de otra ronda de café, me excusé temprano otra vez. No podía confiar en mí mismo. Mientras me acostaba, el peso de mis sentimientos me aplastaba. Sabía que debía mantener la línea clara, pero cada momento con Isen la hacía más borrosa. No había pasado nada, no había cruzado ninguna barrera, pero el deseo de hacerlo estaba ahí, y eso era suficiente para llenarme de culpa. Me quedé despierto, mirando el techo, preguntándome cómo una semana podía desestabilizar tanto mi mundo. Y mientras el viento susurraba contra las ventanas, supe que esta visita no sería solo un paréntesis en mi vida. Era el comienzo de algo que no podía controlar. La mirada de Isen bajo las estrellas me perseguía, como un secreto que no podía confesar. Cada palabra suya, cada risa, avivaba una chispa que sabía debía apagar. Pero en esa cabaña en Durango, con el mundo tan lejos, la línea entre lo correcto y lo prohibido se desdibujaba, y yo estaba a punto de perderme en ella. El aire de la noche era fresco, pero mi mente ardía. Habían pasado 3 días desde que Isen llegó a mi cabaña en Durango, y cada hora parecía apretar más el nudo en mi pecho. Sus palabras junto al río Animas, cuando preguntó si alguna vez quise algo que no debía, resonaban como un eco imposible de ignorar. Me había pasado la noche anterior despierto, luchando contra pensamientos que no tenían derecho a existir. Isen era el hijo de Clara, mi amiga de toda la vida, alguien a quien veía como familia. Pero la forma en que mi corazón latía cuando él estaba cerca no era fraternal, y eso me llenaba de una culpa que pesaba como plomo. Esa mañana, intenté mantener las cosas ligeras. Preparé café y sugerí otra caminata, esperando que el aire libre despejara mi cabeza. Caminamos por un sendero empinado, el sonido del río a lo lejos como un murmullo constante. Isen hablaba de sus clases, de un proyecto de ingeniería que lo tenía obsesionado, pero yo apenas escuchaba. Mi mirada se desviaba hacia él, no a su rostro, sino a la forma en que sus manos se movían al hablar, a la energía que desprendía. Cada gesto suyo era un recordatorio de lo que intentaba negarme a mí mismo. ¿Estás bien, James?, preguntó de repente, deteniéndose en el camino. Su tono era ligero, pero sus ojos buscaban algo en los míos. Sí, solo, pensando, mentí, forzando una sonrisa. Él asintió, pero no parecía convencido. De vuelta en la cabaña, la tensión creció. Era como si el espacio entre nosotros se hubiera reducido, cada mirada cargada de algo que ninguno de los dos nombraba. Después de la cena, nos sentamos en el porche con cervezas, el cielo oscuro salpicado de estrellas. Isen empezó a hablar de su vida en Denver, de sentirse atrapado entre lo que los demás esperaban de él y lo que realmente quería. A veces me pregunto si estoy viviendo para mí o para complacer a otros, dijo, su voz más baja de lo habitual. Me miró, y por un instante, sentí que veía a través de mí, como si supiera del torbellino en mi interior. ¿Tú alguna vez sentiste eso?, preguntó. Tragué saliva, mi garganta seca. Todo el tiempo, admití. Cuando acepté que era gay, pensé que lo peor había pasado. Pero a veces, sigues luchando contigo mismo. No sé por qué lo dije. Tal vez quería que entendiera, que supiera que no estaba solo en sus dudas. Pero sus ojos se suavizaron, y por un momento, el silencio entre nosotros fue más íntimo que cualquier palabra. Me levanté para romper el momento, diciendo que iba por más cervezas. Pero cuando volví, Isen estaba más cerca, sentado al borde de su silla, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. James, empezó,
vacilante, ¿alguna vez has sentido algo por alguien y no sabías cómo manejarlo? Mi corazón se detuvo. La pregunta era demasiado directa, demasiado peligrosa. Quise cambiar de tema, reírme, pero mi voz salió temblorosa. ¿Por qué lo preguntas? Él se encogió de hombros, pero no apartó la mirada. No sé. Solo, siento algo aquí. Contigo. Y no sé qué hacer con eso. El mundo se inclinó. Mi mente gritaba que debía detener esto, poner distancia, pero mi cuerpo se quedó congelado. Isen, no deberías decir eso, murmuré, pero mi voz carecía de convicción. Él se acercó más, el espacio entre nosotros reducido a nada. ¿Por qué no? Tú no lo sientes. Su tono no era desafiante, sino vulnerable, como si estuviera tan perdido como yo. No respondí. No podía. Me levanté, casi tropezando, y entré a la cabaña, diciendo que necesitaba dormir. Cerré la puerta de mi habitación, pero el latido de mi corazón era ensordecedor. ¿Qué estaba haciendo? Isen no era solo un joven cuestionándose a sí mismo, era alguien que confiaba en mí, que veía en mí una guía. Y yo, en lugar de protegerlo, estaba dejando que mis sentimientos nublaran todo. Me senté en la cama, las manos en la cabeza, intentando calmar la tormenta en mi interior. Pero la verdad era implacable, lo que sentía por Isen no era solo admiración o cariño. Era algo más profundo, algo que me aterraba admitir. A la mañana siguiente, traté de actuar como si nada hubiera pasado. Isen también parecía mantener las cosas normales, bromeando mientras preparábamos el desayuno. Pero cada roce accidental, su mano rozando la mía al pasar un plato, su risa demasiado cerca, era como una corriente eléctrica. Durante una caminata más tarde ese día, se detuvo de nuevo, mirando el horizonte. No quise ponerte en una situación rara anoche, dijo, sin mirarme. Solo, no sé cómo manejar lo que siento. Mi pecho se apretó. Quise decirle que lo entendía, que yo también estaba luchando, pero las palabras no salieron. En cambio, dije, eres joven, Isen. Estás buscando respuestas. Pero esto, nosotros, no es el camino. Él asintió, pero la decepción en sus ojos me persiguió el resto del día. Esa noche, mientras él miraba su teléfono en el porche, envié un mensaje impulsivo, me alegra que estés aquí. Siempre seré tu apoyo, pase lo que pase. Era mi manera de intentar cerrar la puerta a lo que sentía, de recordarme mi lugar. Pero cuando vi su respuesta, gracias, James. Significa más de lo que crees, supe que no estaba funcionando. La chispa entre nosotros no se apagaba, solo crecía, y con ella, el miedo a lo que podría pasar si no ponía un freno. Isen se iría en 2 días, pero algo me decía que esta semana dejaría una marca que no podría borrar. El mensaje que le envié a Isen fue un error, un desliz que desató una tormenta. Cuando Clara, su madre, llamó con furia en la voz, supe que mi mundo en Durango estaba a punto de desmoronarse. Lo que sentía por él, lo que nunca dije, ahora amenazaba con exponerme, y el peso de las miradas del pueblo me hacía sentir como un extraño en mi propia vida. El último día de Isen en la cabaña pasó como un relámpago, pero las palabras que intercambiamos la noche anterior seguían resonando. Su confesión, esa pregunta sobre si sentía lo mismo que él, me había dejado tambaleándome. Intenté mantener la normalidad, cocinando un desayuno sencillo y hablando de cosas banales como el clima o su viaje de regreso a Denver. Pero cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía un nudo en el estómago. Cuando lo llevé a la estación de autobuses, su despedida fue breve, un abrazo rápido, un nos vemos pronto que sonó más como una promesa que no sabía si podía cumplir. Mientras lo veía subir al autobús, pensé que tal vez podría dejar atrás lo que sentía. Estaba equivocado. Los días siguientes fueron inquietos. Isen y yo intercambiamos mensajes, cuidadosos, neutros. ¿Cómo está Durango?, escribía él. Frío, pero tranquilo, respondía yo, evitando decir lo que realmente pensaba, que lo extrañaba, que su ausencia dejaba un vacío que no podía explicar. Una noche, impulsado por un momento de debilidad,
le envié un mensaje más personal: me alegra que hayas venido. Haces que este lugar se sienta menos solitario. No era mucho, pero era suficiente para cambiar todo. 2 días después, mi teléfono sonó. Era Clara. Su voz era un filo cortante. ¿Qué está pasando entre tú y Eason, James?, preguntó sin preámbulos. Mi corazón se hundió. Leí tus mensajes en su teléfono. ¿Qué significa eso de haces que este lugar se sienta menos solitario? ¿Qué le estás haciendo a mi hijo? Intenté explicarme, balbuceando que solo era apoyo, que Eason estaba buscando su camino, pero sus palabras me aplastaron. Eres como su hermano mayor, James. Deberías protegerlo, no esto. Colgó, dejándome con un silencio que pesaba más que cualquier grito. No había pasado nada físico, pero mi atracción por Eason, aunque no expresada, era un secreto que ahora parecía expuesto. El pueblo no tardó en enterarse. Durango es pequeño, y los rumores corren como el viento. En la tienda de comestibles, una vecina que siempre me saludaba desvió la mirada. En el café local, las conversaciones se apagaban cuando entraba. Alguien susurró ese tipo raro de la cabaña mientras pasaba, y cada palabra era como un pinchazo. Mi identidad como hombre gay, algo que había aceptado hace años, ahora se retorcía en algo que la gente usaba para juzgarme. Me sentía como un forastero en el lugar que había llamado hogar durante una década. Intenté contactar a Eason, pero sus respuestas eran cortas, distantes. Estoy ocupado con la uni, escribió una vez, y luego nada. Su silencio dolía más que los rumores. ¿Había malinterpretado sus palabras? ¿Había imaginado la conexión entre nosotros? La culpa me consumía, no por haber actuado, sino por haber sentido algo que no debía. Me preguntaba si él también estaba lidiando con sus propios demonios, o si simplemente había decidido dejarme atrás. Una noche, buscando algo que me anclara, asistí a un grupo de apoyo LGBTQ en Durango. Era un espacio pequeño, con sillas disparejas y café tibio, pero las historias que escuché allí me dieron un respiro. Un hombre habló de un amor no correspondido que lo había roto, pero que también lo había llevado a aceptarse a sí mismo. No puedes controlar lo que sientes, dijo, pero puedes elegir cómo vivir con ello. Sus palabras se quedaron conmigo, un recordatorio de que no estaba solo en mi lucha. Mientras conducía de regreso a la cabaña, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Eason: necesito hablar, ¿puedo volver el fin de semana? Mi pulso se aceleró. No sabía si su regreso traería claridad o más caos, pero una cosa era segura: lo que sentía por él, y lo que él podría sentir por mí, no podía seguir siendo un secreto guardado en las sombras. El pueblo, Clara, mis propios miedos, todo se cernía sobre mí, y supe que enfrentar la verdad sería el único camino para seguir adelante. Cuando Ethan apareció en mi puerta, su mirada cansada pero decidida reavivó la tormenta que había intentado calmar. En Durango, donde las miradas de los vecinos cortaban como cuchillos, su regreso prometía respuestas, pero también el riesgo de enfrentar una verdad que podía rompernos a ambos. El mensaje de Eason: necesito hablar, me había dejado inquieto toda la semana. Cuando el autobús llegó a Durango esa fría tarde de noviembre, lo vi bajar, con una mochila al hombro y una expresión que mezclaba determinación y duda. Mi corazón dio un vuelco, pero no era la chispa de antes, era miedo, mezclado con una esperanza que no me atrevía a nombrar. Lo llevé a la cabaña, el silencio en la camioneta pesado como el aire antes de una tormenta. No sabía si venía a aclarar las cosas o a complicarlas más. Nos sentamos en el porche con café, el río Animas murmurando a lo lejos. Eason habló primero, su voz baja pero firme. He estado pensando mucho, James. Sobre mí, sobre quién soy. Creo que no soy heterosexual. Pero tampoco sé qué soy exactamente. Sus palabras me golpearon, no por sorpresa, sino por la honestidad cruda que llevaban. Quise responder, pero él levantó una mano. Lo que sentí aquí, contigo, no fue solo confusión. Era real. Pero sé que no podemos, no deberíamos. Su admisión fue como un puñetazo. Había sentido lo mismo que yo,
pero él también sabía que cruzar esa línea era imposible. Intenté mantener la calma. Isen, lo que pasó aquí, fui yo quien dejó que las cosas se salieran de control. Debería haber sido más fuerte, ponerte límites. Él negó con la cabeza. No fue solo tu culpa. Yo también lo sentí. Pero luego, cuando mamá se enteró de tu mensaje, me asusté. No sabía cómo enfrentarlo, así que me alejé. Su voz tembló, y por primera vez vi al chico vulnerable que recordaba, no al hombre seguro que había llegado días atrás. Quise acercarme, ofrecerle un abrazo, pero me contuve. Había aprendido que incluso los gestos pequeños podían malinterpretarse. El pueblo no ayudaba. Los rumores se habían intensificado. En la ferretería, un antiguo amigo apenas me saludó, sus ojos esquivando los míos. En la calle, una madre apartó a su hijo cuando pasé, como si fuera una amenaza. Sargé en Durango nunca había sido fácil, pero ahora mi identidad se torcía en algo que no reconocía. Cada rechazo era un recordatorio de lo que estaba en juego, no solo mi relación con Isen, sino mi lugar en el mundo que había construido aquí. La culpa me seguía como una sombra, no por haber actuado, sino por haber sentido algo que el pueblo nunca entendería. Volví al grupo de apoyo LGBTQ esa semana, buscando claridad. Una mujer joven compartió cómo había perdido a su familia al salir del closet, pero encontró una nueva en la comunidad. A veces, el amor que no puedes tener te enseña a amarte a ti mismo, dijo. Sus palabras resonaron, dándome fuerza para enfrentar lo que venía. Decidí escribirle a Clara. Le envié un mensaje corto, sin excusas, solo la verdad, nunca quise lastimar a Isen. Solo quiero ser parte de su vida, como amigo, como apoyo. Por favor, hablemos. No esperaba respuesta, pero necesitaba intentarlo. Isen se quedó el fin de semana. Hablamos durante horas, no solo de nosotros, sino de su vida, sus miedos, sus preguntas sobre su identidad. Me contó que había ido a un evento LGBTQ en Denver, que había conocido a otros que, como él, estaban buscando respuestas. Me sentí menos solo, dijo, y su alivio era palpable. Le conté sobre mi propia lucha años atrás, cuando aceptar mi sexualidad significó dejar atrás a personas que amaba. No tienes que tener todas las respuestas ahora, le dije. Solo sigue buscando. Por primera vez, sentí que éramos solo dos personas tratando de entendernos, sin la carga de lo que casi fue. Antes de que se fuera, acordamos mantener las cosas claras, seríamos apoyo mutuo, pero nada más. Cuando lo dejé en la estación, su abrazo fue firme, no cargado de ambigüedad. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Mientras lo veía subir al autobús, sentí un peso levantarse, aunque no del todo. Clara no había respondido, y el pueblo seguía murmurando, pero algo en mí había cambiado. No estaba solo. Había encontrado un espacio en el grupo de apoyo, y Isen, a su manera, también estaba encontrando el suyo. La tormenta no había terminado, pero por primera vez, vi un destello de luz al final. El silencio de Clara era un peso que llevaba semanas cargando, pero cuando su mensaje llegó, supe que el momento de la verdad estaba aquí. En Durango, donde los rumores me habían convertido en un extraño, debía enfrentar no solo mi pasado con Isen, sino también la posibilidad de recuperar mi lugar en el mundo. La espera de una respuesta de Clara me había consumido. Cada día revisaba mi teléfono, esperando un signo, pero solo encontraba silencio. Después de la visita de Isen, su confesión sobre su identidad y nuestro acuerdo de mantener una relación de apoyo, pensé que podría seguir adelante. Pero el vacío dejado por los rumores del pueblo y la ruptura con Clara seguía creciendo. Durango, que alguna vez fue mi refugio, ahora se sentía como un lugar donde no encajaba. Sin embargo, el grupo de apoyo LGBTQ me mantenía a flote. Sus historias de resiliencia me recordaban que podía encontrar mi camino, incluso en la tormenta. Una mañana, mientras caminaba hacia el mercado local, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Clara: necesitamos hablar. Estoy en el pueblo, ¿podemos vernos? Mi pulso se aceleró.
No sabía si venía a reconciliarse o a cerrar la puerta para siempre. Acordamos encontrarnos en un pequeño café al borde del río Animas. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada con una taza de café, su expresión tensa pero no hostil. Me senté frente a ella, preparado para lo peor. Leí tu mensaje, comenzó, su voz baja. Y hablé con Isen. Me dijo todo, sobre sus dudas, sobre lo que sintió contigo. Hizo una pausa, y el aire entre nosotros se volvió denso. Me equivoqué al juzgarte tan rápido, James. Estaba asustada por él, pero no debí atacarte. Sus palabras fueron un alivio, pero también un desafío. Nunca quise hacerle daño, Clara, dije, mi voz firme pero temblorosa. Lo que sentí, fue un error, pero no actué. Solo quiero estar ahí para él, como amigo. Ella asintió, sus ojos suavizándose. Lo sé. Isen me dijo que lo ayudaste a entenderse a sí mismo. Eso significa algo. Hablamos durante una hora, reconstruyendo puentes rotos. No todo estaba resuelto, pero era un comienzo. Clara prometió visitarme de nuevo, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. El pueblo, sin embargo, no olvidaba tan rápido. Las miradas seguían, los susurros persistían. Pero algo había cambiado en mí. En el grupo de apoyo, compartí mi historia completa, mi lucha con los sentimientos por Isen, la culpa, el rechazo. Una joven me abrazó después, diciendo, gracias por ser honesto. Me hace sentir que no estoy sola. Sus palabras me dieron un propósito. Decidí involucrarme más, ayudando a organizar eventos para jóvenes LGBTQ en Durango. Quería que otros supieran que podían encontrar un lugar, incluso cuando el mundo parecía en su contra. Unas semanas después, Isen me escribió, fui a otro evento en Danvers. Hablé con alguien que me entiende. Creo que estoy empezando a encontrar mi camino. Su mensaje me hizo sonreír. Le respondí, sigue buscando. Siempre estaré aquí. No había ambigüedad en mis palabras esta vez, solo apoyo. Nuestra conexión había cambiado, pero era real, construida sobre honestidad en lugar de secretos. Una tarde, mientras ayudaba a preparar un taller en el centro comunitario, vi a un vecino que antes me evitaba. Me acercó, vacilante. Oí que estás haciendo cosas buenas con ese grupo, dijo. Eso es importante. No era una disculpa, pero era suficiente. El pueblo no cambiaría de la noche a la mañana, pero cada paso contaba. Mientras el sol se ponía sobre el río, sentí una calma que no había sentido en meses. No era perfecto, pero era mío, mi verdad, mi lucha, mi esperanza. Isen estaba encontrando su camino, Clara y yo estábamos sanando, y yo estaba aprendiendo a quererme de nuevo, no a pesar de mis errores, sino por cómo me habían hecho más fuerte.